Lo primero es lo primero. La idea es empezar a hablar un cachito de dónde venís en términos biológicos y artísticos. Un repollo mutante. Ok. Cuando usted diga. Estoy grabando hace un minuto, ¿no? Ah, mira, y no me avisaste. Bueno, en términos artísticos, casi como de un accidente, porque ante la necesidad de hacer algo me anoté frenéticamente en un montón de carreras y fracasé rotundamente en todas ellas. Empecé letras, dejé, después estudié cine, dejé, después volví a letras, dejé, después estudié fotografía, fracasé rotundamente y dejé, y después encontré el teatro, que me pareció brillante, y específicamente como la rama del teatro de títeres y objetos, que me daba como la posibilidad de hacer todo lo otro, pero en modo rasca, que es como básicamente me he desenvuelto a lo largo de toda mi carrera. Sí, uno dice modo rasca, pero digamos, o sea, donde sí las posibilidades de que converjan esos lenguajes que te interesan están. Obviamente. Porque el cine, ¿por qué? ¿Qué te gustaba del cine? El cine me parece que, si bien por ahí ha perdido un poco de fuerza con las nuevas tecnologías, sí me pareció un lenguaje brillante, porque convergen un montón de cosas, desde la construcción visual a la construcción dramatúrgica, y todas las posibilidades que te da como editar en planos, que por ahí a veces en el teatro es un poco más complicado, por una cuestión física incluso, y dentro del mundillo de los objetos, ese recorte de edición se puede hacer de algún modo más artesanal por ahí. Es la idea del montaje. Exactamente. Y dentro del cine, mejor dicho, dentro del teatro, suelo tomar muchas cosas del cine, como trato de estudiar cine como para aplicar alguna de las herramientas del cine, ya sea de composición o de formas de actuación, incluso cuando doy talleres, que no me gusta mucho, pero que a veces los doy, trato de hacer una mezcla de todos esos lenguajes para crear dentro del mundillo teatral. Estudiando letras, creo que fue la primera vez que fui al teatro como por decisión y voluntad. Si mal no recuerdo, había visto una apuesta que habían hecho de Kafka, que había hecho Víctor Mayol. Ah, la paradoja del laberinto. Exactamente. Y me pareció increíble como dentro de mi mirada completamente virgen del teatro, encontrar un montón de posibilidades narrativas que no lineales, como cuerpos que actuaban de determinadas formas que por ahí hoy en día ese formato de actuación tal vez lo he visto como muchas veces ya, pero en su momento me pareció como brillante. Y ahí fue como el primer acercamiento. Y después vi a Los Atacados por el Arte, que dentro del mundillo objetual también, digamos, era como la primera vez que veía algo que no fuese el títere de guante. ¿Qué viste, la niña o podés el bar? Las dos.
Sí, fui a estudiar, en su momento había una diplomatura de teatro de títeres y objetos en la Universidad de San Martín. Primero me fui a La Plata a estudiar una carrera que había dejado de existir en el 53, porque aparentemente tenía una bibliografía un poco vetusta. ¿Qué carrera? Había una escuela de títeres en algún momento, o yo flasheé, pasaron cosas en el medio y cuando llegué a La Plata no existía eso. Así que terminé estudiando fotografía, tras haber intentado ser docente de primaria, que no, también fue otro fracaso rotundo. ¿Acá? En La Plata. Ah, en La Plata. Como tenía que hacer algo, me anoté para estudiar ahí. Era lamentable el nivel del instituto y dije, no, la verdad no voy a adherir a esto. Y estuve un año y como no encontraba qué hacer ahí, encontré la Universidad de San Martín, que tenía esta carrera, y fui y me anoté el primer día que abrían la inscripción y ya. Y ahí sí, estudié esa carrera, y a partir de entonces que trabajo pura y exclusivamente con el teatro y el mundillo de los objetos. Yo creo que las instancias educacionales se agotan, o las formaciones, sobre todo dentro del teatro, y que podés elegir hacer talleres o formación toda tu vida, y que te vas a quedar como perdiéndote la mitad o más de la mitad de lo importante que es como la escena. Entonces, ni bien antes de terminar, de hecho, a mitad de la carrera ya tenía la necesidad de empezar a producir, y bueno, como no teníamos el espacio para producir, medio que nos lo generamos nosotros independientemente, y desde entonces produzco de esa forma, básicamente. He tenido como alguna que otra experiencia institucional, que por lo general las lamento, y después siempre he tratado de producir lo más que pude con lo que había. De ahí viene lo de Teatro Rasca, en realidad. No es tanto como de una necesidad de hacer las cosas mal o a medias, sino como que en cualquier contexto se puede producir. Y después, bueno, está en la seriedad y la profesionalidad de cada una de las personas en hacerlo bien o tirarse a chanta. Tercites aparece desde letras, básicamente. Cursando literatura griega antigua, conocí al personaje de Tercites y me pareció brillante. Enseguida empecé a investigar acerca de este personaje, que como es un personaje tan chiquitito, no hay mucha como bibliografía de primera mano, sino que son más estudios, ensayos y versiones que han ido haciendo a lo largo de la historia de diferentes autores. Y me pareció como muy interesante como eso, la voz de el personaje ordinario, que encima lo describen como del peor modo posible, como denostándolo constantemente y poniéndole como todas las cualidades como bajas dentro de las sociedades. Y en definitiva el personaje a mí me parece genial porque es como el único que como que habla con cierto criterio dentro de el caos que era la Ilíada, por ejemplo. Y entonces cuando armé la primera compañía, que en ese momento era yo solo, le puse el nombre de Tercites, y armé un personaje de Tercites, y a partir de entonces está ahí. Sí, hay una elección consciente de trabajar dentro de ese mundillo, que sería como el estamento más bajo. Por lo general, a mi entender, tiene como más verdades que lo que sería como la aristocracia de cualquier rama del arte o de cualquier sociedad, que están imbuidas por ahí como de muchas más capas de mentira, y lo bajo es eso, digamos, y tiene como un basamento mucho más verdadero,
Lo marginal tiene un componente mucho más vivo que lo que está en el centro. Hay una frase que siempre me pareció genial, que es algo así como: la verdad está en los márgenes. Le dice, o sea, no tiene ninguna genialidad la frase en sí, pero la dice un filósofo que se llama Lyotard, y siempre me pareció como, bueno, acá hay como un rumbo, un horizonte por donde ir. Y me parece que dentro de la lógica marginal te da la posibilidad de encontrar otros órdenes que no son los del centro, que están como recontra anquilosados y filtrados por un montón de otros sistemas. Como que en el margen las cosas están más salvajes por ahí, o más inexploradas de cierto modo, digo. Sí, digo, pero más allá como de la anarquía del margen, digo, hay como ciertas cosas que se sistematizan, como por ejemplo el uso de los materiales tuyos, o sea, algo concreto. Como digo, vos fabricás con materiales, yo pienso en el circo de los mendicantes, que hay entidades que están hechas de bolsas, como... Y lo que pasa ahí también es que los objetos, aparte de ser puestos en función dramática, tienen un montón de información ya. Vos ves una bolsa y enseguida pensás en la bolsa, en la mugre, en un basurero, y eso ya es un montón de información que le das al público, y que ayuda a construir un imaginario, ayuda a construir una nueva realidad, que la realidad de la ficción sería. Entonces no son azarosos como las elecciones de los objetos. Sobre todo para las personas que trabajamos dentro del mundo del teatro de objetos, dejar las cosas, propiamente dicho, las cosas como libradas al azar, es como casi el mayor crimen de mala praxis. Claro. Entonces sí, se cuenta con todo. Es como poner escenografías que no se usan, también es medio casi criminal. Entonces apelar a esas construcciones que hacemos socialmente sobre las cosas es algo que yo suelo tomar a la hora de pensar como los espectáculos también. Cuando quise montar espectáculos de otras personas, o cuando empecé a buscar en realidad como material dramatúrgico, me di cuenta que lo que había no me interesaba para nada, o me resultaba como inaccesible en términos espirituales casi. Entonces me tuve que poner a escribir, y en el proceso lo que te decía, empecé a tomar herramientas del cine, de la literatura, y a pensar como las dramaturgias desde ahí, y no tanto por ahí de las lógicas dramatúrgicas del teatro. De hecho, los primeros guiones que escribía los escribía como si fuesen guiones técnicos de cine, sobre todo al trabajar con objetos que hacen falta como muchas indicaciones del tipo el objeto se mueve de acá allá, o que eran claro. Por ahí lineamientos muy grandes para una didascalia. Entonces empecé a pensar en la dramaturgia desde como una conjunción de todo, no solo de las líneas o los parlamentos, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta esto que hablábamos de la información que carga cada uno de los objetos. A la hora de pensar una dramaturgia, para objetos no es lo mismo construir un muñequito que tomar un objeto de la realidad que ya va a tener como un montón de otra información y un montón de otros usos específicos, y que al sacarlos de ese contexto se genera como lo siniestro. No sé, siempre pienso en el periférico de los objetos, que trabajaban con esas muñecas como de principio del siglo XX, que las usaban como personajes, y eran siniestras desde el momento en que todos sabemos que esas muñecas eran de una generación específica de personas que son probablemente nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, y que tienen que ver con una época histórica, con relaciones migratorias, con relaciones incluso con el dinero. O sea, pues son de un material específico, que no es lo mismo una muñeca de esas hoy que en su momento.
y todo eso va contando un montón de cosas. Entonces me parece que la dramaturgia para objetos necesita pensar en todas estas cosas, porque no es lo mismo un personaje de carne y hueso que un personaje objeto, porque tenés que delegar un montón de cosas en un objeto que es mucho más sintético y a la vez tiene como mucha más potencia muchas veces, quizá por ese poder de síntesis que tiene el objeto. Yo lo pienso siempre como... difícilmente, de hecho, lo piense como manipulador, y siempre lo pienso en términos de actuación. Porque incluso, aunque esté manipulando, no puedo ocultar un cuerpo que tiene tanta potencia como el objeto, y negarla me parece como hasta una picardía cósmica. Es ingenuo pensar que no se está actuando. Entonces, digamos, y querer anular la actuación dentro del teatro es como contradictorio en algún punto, porque si hay algo que tiene el teatro es actores, y los actores como por definición actúan. Entonces me parece que la actuación es inherente al teatro, llámese teatro de títeres, llámese teatro de objetos o llámese lo que quiera. Entonces nosotros en los grupos en los que trabajo partimos siempre de la idea de que somos actores y actrices que estamos lidiando con objetos a veces. Valen las mismas reglas. Exactamente las mismas reglas. Por ahí hay alguna que otra específica que tiene que ver con el mundillo de los objetos, pero que no tiene que ver con decir, bueno, en este momento deja de actuar porque vamos a usar esto otro. Al contrario, me parece que el desafío está en seguir actuando y ver cómo generamos como los diferentes focos, como cómo hacemos para que concentrar la atención en un objeto que queremos mostrar o que queremos poner en función dramática, y cómo hacemos para sostener la actuación sin estar compitiéndole al objeto. Entonces la pienso desde ahí. Y escribís y te pensás el personaje para vos, como digo, los parlamentos, la interacción, el problema de estar ahí, digamos. Sí. Y como por lo general yo trabajo con mis textos y actúo mis obras, ya pienso como todo en conjunto. Claro. Estoy pensando en la escenografía, el mundillo de los objetos, cómo voy a interactuar o qué posibilidades de interacción tengo con los objetos y cómo me voy a desenvolver dentro de la actuación con todos esos elementos. Y si llega a haber un problema, lo cambiás y no hay drama, porque sos como... Sí. Me pongo dictador y es como, bueno, no, es así. Claro. Un poco como consecuencia de todo el recorrido de intereses que tengo, la palabra me interesa, le asigno como un valor importante a los discursos, y como suelo trabajar para público adulto, necesito como muchas veces apelar a la discursividad, que es medio contradictorio porque la gracia de los objetos es que pueden contar un montón de cosas sin el texto, pero bueno, supongo que lo iré resolviendo a lo largo de... No, quizá eso se haya transformado también en una marca singular, otra vez. Puede ser. Entonces me parece que los objetos que tienen la posibilidad de emular como la capacidad de habla de las personas, para el modo de actuación que yo tengo y las obras que hago, es altamente funcional, porque se terminan mimetizando todos esos mundos, y dentro del orden de qué hacer con la actuación y cómo relacionarse con los objetos, como estar como emparentados desde la palabra, a mí me facilita o me genera un montón de otras posibilidades. Y como por lo general utilizo un lenguaje, o mejor dicho, una poética medio grotesca, mis modos de actuación se mezclan con los modos de los objetos, que suelen ser grotescos, y terminan como poniéndolos en un mismo nivel. Una de las cosas que me gusta es
trabajar en circuitos que quedan como muy afuera de los circuitos. Ya no de los circuitos teatrales, sino como de los circuitos sociales en general. Y de ahí que con nuestro grupo y con otros compañeros y compañeras hemos trabajado en psiquiátricos, en cárceles, en lugares como del estilo, en villas, en barrios periféricos, en como cualquier lugar a donde se pueda, vamos. Primero, por una cuestión de que se ya por ahí tiene que ver más como con el oficio incluso, como de la transhumancia titiritesca que tiene esta cosa de que las obras por lo general son transportables y se pueden hacer en cualquier lugar, no hace falta como mucha infraestructura, y eso se permite como eso, hacerlo en cualquier lugar. Y al hacerlo en cualquier lugar te permite como conocer diferentes públicos que nada tienen que ver por ahí con el público de la sala de teatro, que es un público que está acostumbrado a ver teatro, que sabe cómo reaccionar o cómo responder ante determinados estímulos o determinadas construcciones discursivas. Y cuando te encontrás con estos otros públicos te terminan sorprendiendo, pues ven cosas que por ahí ni vos estabas viendo, o que nunca pensaste que eso se podía llegar a leer de esa forma, y me parece como alucinante trabajar en esos contextos. Y además has tenido la experiencia de laburar, no solo ir y hacer funciones, sino laburar en talleres, por ejemplo dentro de la cárcel, producir inclusive con Sí. las personas de allí adentro. Sí, hace unos años hicimos una obra que fue como el resultado de como la insistencia de los pibes que estaban ahí adentro, de seguir con el taller, y en un momento como agotamos las instancias formativas, les propuse que hagamos una obra, y se coparon. Armaron ellos sus propias dramaturgias, habían construido sus muñecos y empezaron a ensayar, a actuar. Pedían entre semanas, cuando no iba yo, pedían que les dejen bajar al aula, y ensayaban en el patio en sus tiempos libres, y nada, logramos con la otra compañera con la que trabajábamos ahí, que se pueda habilitar la cárcel como un teatro para que venga gente de afuera, y también fue una experiencia re zarpada. Hicieron varias funciones. Claro, iban a hacer 1 o 2 funciones, terminaron siendo como 6 funciones, y la dinámica era, venían 10, 15 personas de afuera y había 10, 15 pibes que estaban adentro como público. Entonces, las personas que venían de afuera tenían que entrar, le dejaban sus pertenencias en la entrada, pasaban la reja y tenían que esperar en el pabellón común a que bajen los pibes, y coexistían como público, y se daba algo muy interesante, que es que el público de afuera se reía en algunos momentos y el público de adentro se reía en otros, y los pibes se reían del público de afuera, y era como algo que... hiperteatral. Sí, era mucho más interesante lo que pasaba por ahí afuera, y cómo leían como todo el contexto. Como pibes que por ahí nunca habían ido al teatro, y de golpe tenían ahí su teatro, y medio que eran anfitriones. Es un bajón porque es una cárcel, digamos. Ser anfitrión en una cárcel no es lo más bonito del mundo, pero tenían ahí como un mínimo de que eran ellos los que los estaban organizando, y la gente que venía de afuera se quedaban después de la función, y se generaba como los espacios de debate se generaban como en privado entre ellos, y por ahí tenías gente como re zarpada del mundillo teatral, discutiendo con pibes de 18 o 20 años acerca de la teatralidad de la cosa, y era muy genial eso. Como director en general, a mí siempre me ha costado. Es un rol que no disfruto, que de hecho me genera mucha angustia, sobre todo porque
termino no actuando. Entonces, no sé, lo más interesante del teatro es actuar, para mí es las funciones y todo lo que sucede y lo que genera estar ahí arriba. Entonces, estar por afuera, no tener como ningún control a la hora de la escena, de la función, a mí me genera angustia. Se hace todo el trabajo que hay que hacer antes, pero llegado el momento es como, ya está, te tenés que quedar ahí afuera. Entonces, eso me genera una angustia y a la vez tengo como muy pocas herramientas que yo lo admito, y cuando arrancamos los procesos es lo primero que digo, bueno, como esto es a riesgo de ustedes que decidieron trabajar conmigo, trato de como incorporar nuevas herramientas, pero ahí tengo baches, entonces trato de compensar por otros lugares. He trabajado en como 4 o 5 obras dirigiendo, y los procesos han sido similares, algunos con mejor resultado, otros por ahí como con resultados un poco más dudosos. O sea que no recomendás ir a verlas. No recomiendo que me llamen para que... Claro. Al punto tal y que llegué a la decisión de que por un par de años no iba a dirigir más. Okay. Y como actor, como también soy bastante limitado como actor, por eso trabajo mejor como conmigo mismo y en mi grupo, que tengo como un ambiente más, acondicionado. He trabajado en algunas experiencias, en un momento formé parte de la compañía de la universidad, de la que me fui corriendo, por otros motivos quizás. Y lo último que hice fue un espectáculo que estrenamos el año pasado, que se llamaba Política, que era como por ahí la primera vez que no tenía como casi intervención con objetos. Y bueno, hice lo que pude. No te dejaban tocar nada. El teléfono, no uses el teléfono así. Teníamos un teléfono y teníamos un muñequito, pero era como el resto del tiempo así, solo conmigo mismo. Y con los otros actores. Pero eso sí, estás más dispuesto a que te suceda que por ahí la dirección. Sí, desde ya. Es como, ahí es como, bueno, hago lo que puedo y trato de ser lo más, de facilitar lo más que se pueda la experiencia. Porque como actor, cuando me tienen que dirigir, soy bastante cabroncito. Yo supongo que le he generado más de un dolor de cabeza a las personas que han tenido que oficiar en la dirección, pero bueno, creo que le confío a que llegado el momento de la escena voy a resolver, bien o mal, es como lo voy a resolver, entonces medio como que me descanso en eso, y a veces en los ensayos soy como un poco complicado.